Importante el tema del Poder Judicial. Una jueza le puso freno también por tiempo indefinido a la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, esta suspensión le fue otorgada a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y también jueces de distrito por el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pasa? Bueno, pues impide que los recursos por más de 15,000 millones de pesos sean entregados también a la tesorería de la Federación. Vamos a platicar sobre esto y saludo con mucho gusto a Daniel Vázquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Daniel, gracias. Hola, Manuel, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Gracias. Poníamos en contexto todo esto desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo creo que son como varias aristas, ¿no? Tenemos como varias pistas, pero yo creo que tenemos que poner en el centro la principal. Y la principal es que en México tenemos una grave crisis, un grave problema en nuestro sistema de justicia en general, una grave crisis de impunidad en particular. Mira, por ejemplo, en México se cometen 27 millones de delitos al año y tenemos alrededor de 22 millones de víctimas, es decir, muchos mexicanos y mexicanas incluso somos víctimas del crimen en más de una ocasión. Y con esas cifras, 27 millones de delitos y 22 millones de víctimas, mantenemos un nivel de impunidad del 95%. El 95% o incluso más de esos delitos no son investigados, las personas no son sancionadas. Y lo que miramos en realidad en este momento es un embate en contra específicamente del Poder Judicial Federal, en particular, específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo creo que no tiene nada que ver con esta crisis de justicia y con esta crisis de impunidad. Incluso se ha intentado vender la idea, y hay que decirlo con mucha claridad, es una falsa idea de que los jueces liberan criminales, de que los jueces y juezas liberan criminales, y eso tampoco es así. El 95% de los casos en que un fiscal o un ministerio público presenta a una persona, somete a una persona a juicio, en el 95% de esos casos se obtiene una sentencia condenatoria, es decir, se sigue un proceso por un proceso judicial, un proceso jurisdiccional, y la persona finalmente es sentenciada. Y esto se debe, entre otras cosas, a que muchas de las personas que son presentadas ante un juez penal o una jueza penal, normalmente se trata de delitos en flagrancia o de delitos que se encuentran configurados de tal forma porque los encontraron con una posesión de droga, con alguna arma en concreto, de tal forma que es muy difícil salir. Casi siempre cuando ya te someten a un juicio, como decía, en el 95% de los casos, pues tienes una sentencia condenatoria. Entonces es falso que los jueces y juezas estén liberando a las personas. Entonces tenemos como dos elementos principales, o tres, ¿no? El primero es, sí que tenemos una crisis en el sistema de justicia y tenemos una crisis de impunidad. Segundo, es falso que los jueces y juezas estén liberando criminales. Tercero, en realidad el embate es político. Lo que se busca desde presidencia en este momento es de alguna manera socavar la autonomía que tienen los órganos que son constitucionalmente autónomos, específicamente en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, Daniel. Si en realidad lo que nos... Perdona, dime, Manuel. No, adelante. No, te iba a decir que sí, y con esto cierro para que podamos charlar. Si en realidad nos interesara modificar esta crisis de impunidad, modificar esta crisis en el sistema de justicia, en realidad tendríamos que estar hablando del sistema de policías y del sistema de fiscalías. Sí. Ahí está el problema. El problema está en los 2,000 cuerpos de policía, ¿no? Municipales, estatales y el cuerpo federal, incluso militares y marina, que no están haciendo su trabajo de investigación, que peor aún muchos de estos cuerpos se encuentran trabajando directamente con redes de macrocriminalidad. El problema está en el sistema de fiscalías, en las 33 fiscalías, 32, una por cada entidad federativa y la federal, que no hacen su trabajo de investigación, que no desmantelan los patrones criminales, que no desmantelen las redes de macrocriminalidad. Ahí es donde tenemos el problema. Lo menos malo de nuestro sistema de justicia es la Suprema Corte. A ver, qué bueno que estamos platicando, Daniel, porque tengo varias preguntas y para la gente que nos está viendo a esta hora de la noche, ¿qué se necesita reforzar? Porque también, tenemos un sistema de justicia en donde, si tú ves, la verdad es que mucha gente que está encarcelada es por delitos menores. Los delitos menores también van para afuera, ¿no? Pero ¿qué se necesita reforzar en ese sentido?
Ahí es donde sí necesitamos una fuerte análisis del grave problema en el que nos encontramos. Mira, lo primero que tendríamos que hacer es una distribución de competencias. Tenemos delitos muy menores, muy insignificantes, que tienen que ver con el día a día, ¿no? El robo ahí de transeúnte, probablemente un robo de autopartes, cosas que no significan un proceso fuerte de investigación. Eso le tendría que corresponder, por ejemplo, a las policías administrativas, a estos más de 2,000 cuerpos de policía que te comentaba hace un rato, o a las alcaldías directamente, efectivamente, a los municipios, pues, ¿no? A las policías municipales, es a las que me refería, que en este momento no tienen capacidad de investigación y no tienen competencia de investigación. Entonces, eso se lo tendríamos que dejar a ellas. De tal forma que las fiscalías en concreto, las fiscalías de cada entidad federativa, pero también la Fiscalía Federal, se pudiera encargar con un mayor trabajo de investigación, un mayor trabajo de inteligencia, de desmantelar patrones criminales y de desmantelar redes de macrocriminalidad, que es donde tenemos los principales problemas. Todavía tenemos le voy a decir así, la palabra técnica, la tara, digamos, de las dinámicas de investigación, de hacer el caso por caso y de investigar caso por caso. Y el problema de investigar caso por caso es que nos quedamos atorados en los autores materiales, cuando probablemente por ahí tienes un homicidio, por ahí un delito de trata, por allá una extorsión, pero todos esos delitos están siendo cometidos por la misma red de macrocriminalidad. Lo que tendría que hacer la Fiscalía es analizar esa red de macrocriminalidad, investigarla y pensar cómo desmantelamos esa red para pasar de los autores materiales ahora sí a los autores intelectuales y subir en el nivel de mando. Ese es el trabajo que no se está haciendo y eso es lo que nosotros tendremos que realizar. Sí, por desmantelamiento de patrones criminales y de redes de macrocriminalidad. Oye, desde el ámbito legislativo, que es lo más importante además, digo, porque tenemos el Ejecutivo que, bueno, es la palabra, ejecuta, pero desde el ámbito legislativo, las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores, ¿qué falta reforzar, Daniel? Mira, qué bueno que lo recuperas, porque efectivamente en el legislativo, pues por su propio nombre, estamos muy acostumbrados a pensar que su materia principal es la elaboración de leyes, precisamente la legislativa. Sin embargo, tienen otros dos competencias, otros dos elementos que se tornan muy importantes dentro del poder legislativo. Uno de ellos es el presupuesto, entonces ahí tendríamos que tener mucho cuidado de cuáles son las asignaciones presupuestales que se están haciendo para seguridad, para justicia, para procuración y administración de justicia, que se torna importante. Pero el tercero, que también es relevante, es una dinámica de pesos y contrapesos de control, en donde ellos pueden hacer inspecciones y una rendición de cuentas. Y en ese marco, por ejemplo, en la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, la reforma constitucional del 26 de marzo del 2019, se establecieron dos artículos transitorios muy importantes. Uno, que le ordena a todos los gobernadores hacer un diagnóstico de cómo se encuentran sus policías locales. Y además del diagnóstico, la segunda cosa que se les ordena a todos los gobernadores, a los 32 gobernadores y gobernadoras, se les ordena también a hacer una propuesta de mejora, de cómo vas a mejorar a las policías locales y a las policías municipales. Nosotros hemos solicitado esa información y nos dijeron que todos cumplieron con la entrega del diagnóstico y con la entrega de los programas de mejora de los policías, pero que no nos las podían enseñar, que porque era de seguridad nacional. Y a mí no me queda claro que le estén dando ningún seguimiento de ningún tipo. Entonces, parte del trabajo que yo esperaría que estuviera haciendo el legislativo es un seguimiento muy puntual de cómo estaba el diagnóstico de estas policías locales, de cuáles eran las propuestas para fortalecer a esas policías y en consecuencia de otorgar los presupuestos necesarios para tener ese fortalecimiento. Si no reconstruimos a nuestros policías, no vamos a tener paz y no vamos a tener tampoco un proceso efectivo de desmilitarización del país. Claro, Daniel, nos despedimos. Sin embargo, quisiera preguntarte, desde tu experiencia, ¿se han turnado ternas por parte del presidente, sugerencias, ¿no? ¿Qué opinas sobre ello? Digo, porque además son gente cercana al gobierno. Ese es el principal problema. Mira, no soy ingenuo en términos de que yo sé que todas las cortes, en todo el mundo, las cortes son órganos políticos. De hecho, el campo que investiga a las cortes es justamente, se llama política judicial, y en ese sentido los ministros y ministras son actores políticos. Pero es muy importante diferenciar la actuación de las cortes y de sus ministros y ministras como actores políticos a mirarlos como militantes partidistas. Ahí hay una diferencia muy importante. Y es muy relevante
de que en las Cortes no tengamos militantes partidistas, porque el gran problema cuando tienes militantes partidistas es que desaparece la independencia, desaparece la autonomía de la Corte en cuestión, ¿no? Entonces, es totalmente válido que un presidente pues quiera obviamente cambiar la fisonomía de una Corte. Si tenemos una Corte más liberal, una Corte que tal vez tiene más ministros con ideología de derecha, es totalmente entendible que quiera tener una Corte que tenga una fisonomía más cercana a la izquierda. Pero para eso no tienes que mandar incondicionales partidistas o militantes partidistas. Lo que necesitas es mandar abogadas, ¿no? Que sean muy reconocidas en el medio y que tengan una ideología de izquierda y que mantengan una autonomía. Y las hay, y la cosa además es que las hay. Entonces, el gran lío es que más bien están enviando, pues eso, militantes partidistas, que eso lo que desaparece directamente, pues es la autonomía de la Corte. Bueno, Daniel, tus redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como @LD_VázquezB, Vázquez las dos con Z, porque mira ahí como lo tienen ya en pantalla, porque hay uno que tiene con ese que se llama... Yo soy también, Vázquez, que no soy yo soy de esos. Bueno, pues oye, te mando un abrazo y gracias. Gracias, Manuel, buena noche a toda la audiencia, chao. Gracias.